Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En este lunes 13 de octubre leemos desde la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma, capítulo 1, del 1 al 7. Carta de Pablo, servidor de Jesucristo, llamado para ser apóstol y elegido para anunciar la buena noticia de Dios, que Él había prometido por medio de sus profetas en la Sagrada Escritura acerca de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nacido de la estirpe de David, según la carne, y constituido Hijo de Dios, con poder según el Espíritu Santificador, por su resurrección de entre los muertos. Por Él hemos recibido la gracia y la misión apostólica, a fin de conducir a la obediencia de la fe, para gloria de su nombre, a todos los pueblos paganos, entre los cuales se encuentran también ustedes que han sido llamados por Jesucristo. Y así continúa, queridos amigos. Vaya Pablo las hice añandejina. Y en primer lugar, que él se reconoce siervo, apóstol. Pablo no estuvo con Jesús, pero sin embargo él se siente apóstol. Y él tiene una relación y una revelación tan profunda porque hoy leí el Antiguo Testamento, era fariseo, un gran estudioso con Gamaliel de las Escrituras. Y entonces ahora, después de esa revelación y ese encuentro personal con el Señor, hace esa comparación del Antiguo Testamento, de sus conocimientos, de las promesas del Señor, con la realización del Nuevo Testamento, es decir, de la vida de Cristo. Entonces, soy discípulo del Señor y entregado a Él. Primera cosa, discípulo del Señor y entregado a Él. Ojalá que cada uno de nosotros así también podamos decir como Pablo. Ñañe entregada veñan ya no debe llevar. Ñañe mombarete veñan ya no debe. Y esta convicción es lo que hace que su vocación de misionero y evangelizador sean tan fuertes. Ay de mí si no evangelizar. La hacienda mozarambilla, donde hay cualquiera lleva entero vete a peñan de yarañe, evidentemente que hacienda ya poigina veñan de yara yeruase. Así es que, queridos hermanos, esto es esencial y fundamental. No hay misionero que antes no haya experimentado, queridos hermanos, en su propia intimidad, la condición de ser discípulo del Señor. ¿Verdad? Discípulo del Señor, para que después nosotros podamos ser apóstoles. Pidamos entonces por intercesión también de San Pablo, que nos dé esa fuerza. Ya lleva. Ay de mí si no evangelizara. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.